Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola chicos, siendo las 16:30 vamos a dar inicio a nuestra nueva clase de biología. Avísenme si se escucha, si se ve bien. Esperemos que esta vez el chat no se nos caiga, porque la semana pasada estuvimos medio complicados con eso. No pudimos revisar todas las preguntas ni todas las dudas y costó harto hacer la parte de ejercitación. Vamos a empezar. Como les dije en la clase anterior, lo que vamos a ver hoy corresponde a conceptos básicos de genética, genética mendeliana y, por supuesto, las leyes de Mendel. Eren me pregunta si es común o electivo. Seguimos en común, esto es segundo medio, ¿sí? Segundo medio y tiene que ver con la genética. Esto quiere decir que ya pasamos a el segundo eje. Recuerden que son 2 grandes ejes: estructura y función de la célula y además, estructura y función y organización de las funciones vitales y organismo y ambiente. En este caso, genética se encuentra dentro del eje de organismo y ambiente. Pero vamos a hablar de la parte que tiene que ver con segundo medio, así que todavía estamos en común, para que todos estén bien atentos. Empezamos entonces. Los conceptos básicos que ustedes tienen que recordar y que además tienen que manejar para rendir su PSU corresponden a los que aparecen acá, más otros que vienen en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, un gen que corresponde, como pueden ver acá, a un conjunto de bases nitrogenadas que codifican para una característica en particular. Esto puede variar entre especies porque, por ejemplo, podemos encontrar que varios genes codifican para una característica y no solo un gen se hace cargo de esta característica. También podemos encontrar características que son codificadas por parte de un gen o que no necesariamente requieren de este conjunto completo de bases nitrogenadas para determinarse. También pensando que una característica es todo lo que es parte del fenotipo. Esto quiere decir que es todo aquello que se expresa en nuestro, en el organismo. Tanto la producción de enzimas, por ejemplo, el grupo sanguíneo, la forma de las manos, etc. Otro concepto básico corresponde al de alelo y que es una de 2 posibilidades de expresión de un gen. Cada cromosoma homólogo tiene un gen alelo que en conjunto le otorgan esta característica al individuo. Y locus, que es la ubicación definida de un alelo dentro de un cromosoma, la dirección, podríamos decirlo así. Un cromosoma es el material genético condensado y son las unidades de la herencia. Recuerden que el ADN habitualmente se encuentra en forma de cromatina dentro de la célula, dentro del núcleo de la célula, y la cromatina es el ADN enrollado en las proteínas histonas, formando nucleosomas. Solo cuando la célula va a dividir su material genético, cuando se va a reproducir a través de mitosis o de meiosis, se forman los cromosomas por el sobreenrollamiento de esta cromatina. Y los cromosomas homólogos, como aparece en el concepto de abajo, es el par de cromosomas que presentan el mismo tipo de información y que son entregadas por progenitores distintos. Siempre nosotros, los que somos organismos diploides, recibimos una copia de un gen en el cromosoma de la madre y el cromosoma homólogo a ese proviene del padre y contiene el mismo tipo de información. Esto no quiere decir que la información sea idéntica, significa que codifican para la misma característica.
lo que no es lo mismo. El genotipo corresponde al conjunto de genes que identifican una especie, ¿cierto? Ahí al ladito un cariograma del ser humano, de un ser humano normal, que ustedes pueden identificar que corresponde a un cariotipo de una mujer, porque tiene los 2 cromosomas X. Todos esos genes identifican el genotipo de un individuo. Y el fenotipo es la expresión de los genes, pero estos van a estar asociados al medio ambiente también. El fenotipo es la sumatoria entre el genotipo y el medio ambiente, ya que el medio ambiente es el que modula cómo se va a expresar este genotipo. Constanza me pregunta, ¿los que están ahí serían un par homólogo? Exacto, si usted se fija en el cariograma que está allá arriba, donde dice genotipo, tenemos en el par número 1 hasta el par sexual, que es el XX, 2 cromosomas. Y en este caso tenemos 2 cromosomas dobles, lo que significa que tenemos el cromosoma de la madre duplicado y el cromosoma del padre duplicado. En un cariograma se unen a través de los genes alelos que tienen, y de esta forma se logra identificar si es que existe alguna anomalía genética o no. Otros 2 conceptos que surgen recién ahora, lo otro ya lo habíamos conversado antes porque hacía referencia al material genético. Acá ya tenemos que conversar respecto de los individuos que son homocigotos y los individuos que son heterocigotos. Los homocigotos son organismos que presentan 2 alelos iguales para una característica determinada. Si nosotros utilizamos la letra mayúscula para identificar un gen alelo, ese gen alelo será dominante sobre el gen de la letra minúscula, ¿sí? Pero en este caso, A mayúscula y A mayúscula, tenemos un homocigoto dominante, y en el caso de arriba, A minúscula y A minúscula, corresponde a un homocigoto recesivo. El heterocigoto, por su parte, es un organismo híbrido que presenta un alelo dominante y un alelo recesivo. Dependiendo del tipo de herencia que tenga esta característica, se va a expresar el alelo dominante, y el alelo recesivo va a quedar oculto. Entonces, ¿de dónde surgió todo esto? Esto surgió de un monje llamado, de apellido Mendel, y que realizó experimentos con la utilización de un material sumamente sencillo de manipular, que corresponde a Pisum sativum. Esta Pisum sativum, que nosotros conocemos como arveja, y que en los libros habitualmente les va a aparecer como guisante, es lo que él plantaba dentro de su huertito, y se fue dando cuenta de que había ciertos patrones dentro de sus propias plantas. Por lo tanto, utilizó esta misma Pisum sativum para trabajar. ¿Qué ventajas tiene esta Pisum sativum? Que es fácil de cultivar, también es fácil de cruzar, y tiene una gran cantidad de descendientes. Por cada vaina vienen bastantes semillas, por lo tanto es un número de individuos muy grande, lo que le permitía a él lograr conclusiones que eran bastante asertivas, porque ustedes saben que en ciencias, al experimentar, mientras más grande sea la muestra que se está analizando, hay mejores conclusiones. ¿Qué es lo que hizo Mendel? Mendel identificó las diferentes características que tenía esta planta. Identificó que las semillas tenían 2 posibilidades de fenotipo. Podían ser lisas o amarillas, por ejemplo, si hablábamos de la forma. Podían ser además rugosas o podían ser lisas. Eso en relación a la textura. También identificó el color de la legumbre, donde la vaina podía ser de color verde o podía ser de color amarillo. La flor podía ser de color púrpura o de color blanco. La forma de la vaina podía ser lisa o podía ser estrangulada. La posición de las flores podía ser axial o podía ser terminal. Axial significa que se encuentra en las axilas entre el tallo y las ramas, y terminal, que se encuentran en las puntas de las ramas. También la talla de las plantas, que podían ser altas o podían ser enanas. Estas son las características que él siguió principalmente al analizar la descendencia
de cada cruzamiento que él realizó. Luego de observarlo, lo analizó de forma dirigida. Entonces, como les decía, escogió 7 caracteres, ¿cierto? La forma de la semilla, el color de la semilla, el color de la flor, la posición de la flor, el color de la vaina, la forma de la vaina y la altura de la planta. Y a través de sus observaciones logró observar o logró inferir que existía un rango dominante y existía un rango recesivo. El rasgo dominante en la forma de la semilla es lisa y el rasgo recesivo corresponde a rugosa o arrugada. Y así con el resto de los caracteres. Estos caracteres él los siguió a través de las generaciones y lo primero que hizo fue lograr plantas que fueran de raza pura. ¿Qué quiere decir esto? Que fueran plantas con sus genes en estado de homocigoto, tanto dominante como recesivo. Entonces, como él llegó a parentales, como ustedes pueden ver allá arriba, llegó a los parentales que son razas puras. Por eso el genotipo de la primera arvejita corresponde a homocigoto dominante y el de la segunda arvejita a homocigoto recesivo. En este caso estamos hablando de la característica de la textura, lisa o rugosa. En este caso, él determinó o identificó que los gametos que podían formarse a partir de estos genes que poseía esta planta son, primero, los dominantes solamente y en la segunda planta solo recesivos. Por lo tanto, al llevar a cabo el cruzamiento de forma dirigida, esto quiere decir que cortó los estambres de algunas flores y tomó el polen de la otra planta y lo insertó en la planta a la que le cortó los estambres. Por lo tanto, decidió que los espermatozoides, que son los granos de polen de una planta, fecundaran a la otra. Por eso se dice que es de forma dirigida. Lo que él observó luego de que estas plantas produjeron semillas y después analizando los resultados, él logró determinar que fenotípicamente todos los descendientes tenían la característica de ser semillas lisas. Y además determinó posteriormente que lo más probable es que genotípicamente o el genotipo de estas plantas fuera 100% heterocigotos, porque al unir un alelo con el otro, ya no tenemos un homocigoto ni dominante ni recesivo, sino que tenemos un heterocigoto. Y además logró determinar cuál de los dos, ahí me pregunta Eren, cómo Mendel sabía cuál era dominante y cuál era recesivo. Él lo determinó posterior a esto, porque él logró determinar, por ejemplo, que en la primera generación desaparecía una característica, no aparecían descendientes rugosos, solo aparecían descendientes lisos. Por lo tanto, un individuo heterocigoto es aquel que teniendo un alelo de cada dominancia, uno dominante y uno recesivo, expresaba el carácter dominante, porque el dominante logra tapar al recesivo. Por lo tanto, él determinó, después de una segunda generación, permitió que se cruzaran entre las plantas de la primera generación, obtuvo como resultado un 75% de individuos con semilla lisa y un 25% de individuos con semilla rugosa. Y genotípicamente, al hacer un cruzamiento, ¿cierto?, él logró observar que el 50% correspondería nuevamente a individuos heterocigotos, un 25% a homocigotos dominantes y un 25% a homocigotos recesivos. Gracias a esto, él logró identificar, por ejemplo, que en la segunda generación, a partir de un cruzamiento principal de parentales de razas puras, volvía a aparecer en F2 el carácter recesivo, pero en una menor proporción, solo en un 25%. ¿Cómo se debe calcular la descendencia entonces? Si se fijan, aquí tenemos un tablero de Punnett, ¿verdad? Todos lo conocen. El tablero de Punnett permite realizar el cruzamiento de forma ordenada, donde en una de las columnas, en la columna de la izquierda, ponemos los gametos que puede producir el progenitor homocigoto dominante y en el de arriba podemos poner los gametos que son producidos por el progenitor homocigoto recesivo. Al entrecruzar vamos a obtener todas las posibilidades y al obtener todas las posibilidades vamos a poder
finalmente determinar la descendencia. Si se fijan allá arriba hay un error en la tercera columna, deberían ser también heterocigotos, ambos, el de arriba y el de abajo. Si se cruzan, ¿qué es lo que ocurrió al cruzar la F1? Individuos con progenitor heterocigoto y arriba gametos de progenitor también heterocigoto, se obtiene un cuarto de la descendencia corresponde a homocigoto recesivo, ahí también hay un error, y tenemos un cuarto de individuos homocigotos dominantes, mientras que el 50% corresponde a heterocigotos. En este caso las tablas están erradas, ¿sí? Así que tengan atención con eso, porque aquí en el primer cuadrante debería ser A mayúscula, A mayúscula, en el segundo hacia la derecha A mayúscula, A minúscula, en el de acá abajo debería ser A mayúscula, A minúscula como aparece, y el último A minúscula, A minúscula. Por lo tanto tenemos 3/4 del tablero deberían tener al menos un alelo dominante. El retrocruzamiento es lo que se utiliza y se ha utilizado desde Mendel para identificar principalmente el genotipo de un individuo que expresa la característica dominante, pero que no se sabe si es raza pura o si es un híbrido. ¿Qué se hace para identificar si el individuo es o no es de raza pura? Es someterlo a un cruzamiento con un individuo homocigoto recesivo. Al cruzarlo con un Karen, sí, este es el cruce de prueba o retrocruzamiento, tiene ambos nombres. Al cruzarlo con un individuo homocigoto recesivo, se puede, al obtener la descendencia, determinar si es que el individuo con genotipo desconocido es un homocigoto dominante, si es que esa descendencia es 100% heterocigota, por ejemplo, y también se puede identificar si el individuo es un heterocigoto, como aparece aquí. Los individuos de este progenitor tiene o expresa la característica dominante, pero al cruzarlo con un individuo homocigoto recesivo, el 50% de los individuos descendientes tendrá la característica dominante y el otro 50% tendrá características recesivas en su fenotipo. De esa forma se puede identificar de qué genotipo es el progenitor que expresa una característica dominante. Mendel, a través de estas investigaciones, logra postular 3 leyes: la ley de uniformidad de la F1, la ley de segregación de caracteres y 3, la ley de asociación independiente de caracteres. Entonces, la primera ley de Mendel lo que nos plantea es que los pares de genes de cromosomas homólogos se separan cuando se forman los gametos y se separan de forma independiente. Entonces, cada gameto recibe solo un alelo de cada par de genes del organismo. Recuerden que para la formación de gametos debe ocurrir la meiosis en estas células germinales. Por lo tanto, como ya sabemos lo que es la meiosis, que lleva a término una división dando como resultado 4 células que son haploides, lo que significa que llevan una sola copia de cada alelo. Puede ser el paterno o puede ser el materno, pero eso ocurre de forma independiente. Entonces, lo que hace Mendel al pensar en esta ley de segregación es identificar todas las posibles mezclas que pueden existir entre un progenitor y el otro. Por esa razón hablamos de probabilidades, porque no significa, por ejemplo, en este caso, que si estos individuos, entre ellos dos, tienen 4 hijos, 2 sean heterocigotos y los otros 2 sean homocigotos recesivos. Significa que tiene un 50% de probabilidad de que sea de una forma o sea de otra. Pregúnteme. Sigo mientras elabora la pregunta. ¿Cómo se vería en general los cruzamientos monohíbridos? Fíjense que arriba tenemos variedad pura de semilla amarilla, esto quiere decir que es homocigota dominante, y se cruza con una variedad pura de semillas verdes. Esto quiere decir que es homocigota recesiva. Se esperaría que en la generación F1 tuviéramos la misma expresión de genes, pero todas las semillas serán
con características fenotípicas dominantes. Esto quiere decir que el 100% de la F1 será con semillas amarillas. Al permitir el cruzamiento entre los individuos de la generación de la F1, se obtiene finalmente que los individuos descendientes van a dar como resultado 3 de 4 semillas va a ser de color amarillo y 1 de cada 4 va a ser de color verde, como se puede ver en la imagen. ¿Cómo se obtienen los gametos? Esto también lo pensó Mendel y él propuso y postuló en sus leyes que segregan de manera independiente. Esto quiere decir que un individuo como el de arriba, de flor púrpura, que aquí se ve rosada pero debería ser púrpura, esa flor púrpura va a dar como posibles gametos solo gametos con el gen dominante, porque es una planta de raza pura dominante. En el B, fíjense, la flor blanca es un homocigoto recesivo, por lo tanto la única posibilidad de gameto posible, ¿sí?, valga la redundancia, es el gen, o sea, son los alelos con gen recesivo, que van a dar como resultado una flor blanca, siempre y cuando se junten entre ellos. Y en el C, donde tengo heterocigotos, existen dos posibilidades en este caso, porque estamos hablando del seguimiento de una sola característica, o monohibridismo, como lo denominó Mendel. Vamos a tener posibilidad de tener gametos con el gen dominante y también vamos a tener la posibilidad de obtener gametos con el gen recesivo. Y aquí exactamente lo mismo en relación a la ley de segregación. Esto se plantea en un tablero de Punnett para determinar las probabilidades, donde arriba tengo los dos parentales de raza pura que tienen como resultado un 100% de individuos híbridos, se permite la autopolinización y finalmente tenemos la segregación independiente, donde pueden cruzarse los dos gametos dominantes o los dos gametos recesivos o un gameto dominante con uno recesivo, dando como resultado finalmente los híbridos, y tenemos 3/4 del fenotipo, fenotípicamente 3/4 de estos individuos descendientes expresarán la característica dominante. En este caso serán de flor púrpura, mientras que solo 1/4 expresará la característica recesiva. Esto quiere decir que expresará flores blancas. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Seguimos entonces. La segunda ley de Mendel ya nos plantea el dihibridismo, ¿sí? Di corresponde a 2, hibridismo corresponde a la mezcla entre genes, ¿verdad? Un híbrido era aquel que tenía alelos diferentes o un heterocigoto. Entonces, en la segunda ley de Mendel, lo que hace este monje es seguir dos características al unísono para determinar si existe algún tipo de ligamiento, que es determinado finalmente en la tercera ley, que es la ley de la segregación independiente de caracteres, donde no hay ligamiento. Las plantas, por ejemplo, de semillas lisas y amarillas, 2 caracteres, las cruzó con plantas de semillas rugosas y verdes, asegurándose, por supuesto, de que ambas fueran de razas puras para las 2 características. Por lo tanto, la primera, planta semilla lisa y amarilla, tendrá una homocigosis dominante para ambas características, mientras que la de semilla rugosa y verde tendrá homocigosis recesiva para ambas características también. Él observó que al seguir 2 características juntas, obtenía en la F1 100% de plantas de semillas lisas y amarillas. No aparecía ninguna con semilla rugosa y verde. Por lo tanto, él logra determinar que se siguen los mismos patrones que en el monohibridismo. Pero hasta aquí nosotros podemos suponer, ¿cierto? Podemos suponer que vienen ligados los genes dominantes y los genes recesivos entre ellos. Pero él logra determinar, al permitir el autocruzamiento de estas plantas de semillas lisas y amarillas de la F1, permite que
se vuelvan a reproducir entre ellas y obtiene otro patrón de reproducción de herencia. Por lo tanto, es en ese momento donde logra postular una ley. Felipe, profe, ¿se dice gen dominante o alelo dominante? Lo que pasa es que si hablamos de un gen, puede ser cualquier gen. Pero cuando estamos hablando del mismo gen que determina la misma característica, debemos mencionarlo como alelo dominante o alelo recesivo para hacer referencia a que es el gen alelo de la misma característica. Seguiremos entonces. Las dudas quizá se llena de valor y lo hace. En este caso, fíjense que tenemos los parentales puros, ¿cierto? Lo mismo que habíamos visto en la anterior, pero acá con los genes alelos. Tenemos los dos dominantes, ¿cierto? Semilla amarilla y semilla lisa, y el otro progenitor, semilla rugosa y además verde. Los gametos que formarían serían solo una posibilidad, ¿verdad? R mayúscula, A mayúscula o R minúscula, A minúscula. Y la generación F1 sería 100% de semillas lisas y amarillas y serían doble heterocigoto. Posteriormente, como ya les mencioné, permitió la autofecundación de las plantas F1 y la descendencia obtenida en F2, que él observó estaba formada por 9 de 16 poseían semillas lisas y amarillas, 3 de 16 poseían semillas lisas y verdes, 3 de 16 eran de semilla rugosa y amarilla y 1 de 16 solamente era rugosa y verde. Esto lo llevó a plantearse que en realidad, por ejemplo arriba, semilla lisa y amarilla o semilla rugosa y verde. Eso era lo que él esperaba si es que hubiese habido ligamiento. Como se da esta mezcla, lisa y verde y rugosa y amarilla, él postula su tercera ley donde los genes se segregan hacia los descendientes de manera independiente, sin un ligamiento. Eso hoy en día o en algunas especies ya se sabe que no ocurre de la misma forma, dependiendo de los genes, dependiendo de la complejidad del individuo también, porque hay especies donde sí existe cierto ligamiento y después de que ustedes saquen los 850 puntos en la PSU y estén en alguna asignatura de genética por ahí por el tercer o cuarto año, les enseñarán que existen otros conceptos que permiten identificar de mejor forma hoy en día la genética. Aquí estamos viendo lo que Mendel inició, por eso lo conocemos hoy en día como el padre de la genética. ¿Qué gametos podrían producir entonces los parentales de F2, que son dobles híbridos? Lauris, profe, los niños que nacen especiales son por genes defectuosos. ¿A qué se refiere con niños especiales y a qué se refiere con genes defectuosos? Defíname para saber a qué se refiere. Los gametos de la planta de semilla lisa y amarilla serán 4 posibilidades, ¿cierto? Los 2 genes dominantes o al final los 2 genes recesivos. O uno dominante y el otro recesivo, y en el siguiente caso, uno recesivo y el otro dominante. Como ambas plantas eran dobles híbridos, ambas tenían semilla lisa y amarilla, y produjeron los mismos gametos. Por lo tanto, podemos llevar a cabo un cuadro de Punnett. Cuadro de Punnett que ya no va a tener 4 cuadrantes, sino que va a tener 16 cuadrantes, el doble. Entonces, o sea, no el doble, sino que al cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos la posibilidad de mezclar los gametos de un progenitor y los gametos del otro progenitor. Fíjense que está en letras amarillas los individuos que van a expresar en su fenotipo semillas lisas y semillas amarillas al mismo tiempo. Al mismo tiempo. No algunas lisas y por otro lado otras amarillas, sino que las dos características en el mismo individuo. En ese caso tenemos 9, pero fíjense que tenemos desde la posibilidad de que sea homocigoto dominante para ambas características hasta que sea heterocigoto para ambas características. Si se fijan en el color negro, en las letras que están en los cruzamientos de color negro, tenemos la
semilla lisa y verde. Obviamente tenemos la posibilidad de tener homocigoto dominante para la característica de semilla lisa, pero también puede ser heterocigoto para la característica de semilla lisa, mientras que para que sea verde debe ser homocigoto recesivo sí o sí. En el caso de los resultados en color rojo, ustedes pueden ver que son semillas rugosas y además amarillas. Por lo tanto, la característica de semilla amarilla debe estar o en homocigoto dominante o también en heterocigoto, y puede estar o siempre debe estar, para que sea o la característica recesiva de semilla rugosa, debe ser homocigoto recesivo para esa característica. Y en celeste tenemos la semilla rugosa y verde, donde ambas características deben estar en homocigosis recesiva. Y aquí lo podemos ver de forma más gráfica, donde tenemos los individuos allá arriba, ¿cierto?, que producen esos gametos. Esos gametos en la F1 van a dar como origen, o van a ser el origen de una F1 solo de individuos de color amarillo y además de textura lisa. Y al autofecundarse estos individuos, se va a poder producir toda esta gama de posibilidades, donde obviamente siempre va a ser mayor la probabilidad de tener individuos con características dominantes que recesivas. Hay una forma de obtener los gametos. Alguna vez he visto esta pregunta o este tipo de pregunta en PSU, donde se pide calcular la cantidad de gametos distintos más que el tipo de gameto. Y para eso uno debería hacer todo el procedimiento que está ahí al lado, ¿cierto? Porque A mayúscula tiene la misma probabilidad de juntarse con o de irse al mismo cromosoma con el alelo B mayúscula o con el alelo B minúscula, y lo mismo para la A minúscula, porque, como lo plantea Mendel, todos segregan de forma independiente. Por lo tanto, pueden segregar de la forma en que ocurra. Para calcular la cantidad de gametos existe esta fórmula, donde 2 corresponde a la cantidad de alelos, ¿cierto? Por cada característica siempre es 2, y N corresponde al número de heterocigotos. Ahí arriba, donde dice en el siguiente genotipo, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, se debe separar los alelos. En ese caso tenemos 2 características para las cuales este individuo es heterocigoto, para la característica A y para la característica B. Por lo tanto, si yo este 2 lo elevo a la cantidad de heterocigotos de este individuo, debería elevarlo a 2. 2 elevado a 2 sería 4. Y como podemos ver en la secuencia, tenemos 4 posibles alelos. Obviamente esto así se ve sencillo, pero si hablamos de 6, de 7 o incluso de 8 heterocigotos dentro de un mismo individuo, si seguimos varias características, sería bastante más complejo llevar a cabo el cruzamiento de gametos para identificar el tipo y la cantidad de gametos. Entonces, Karen me preguntaba si voy a explicar la codominancia. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Me pregunta Morrocotudo, si vemos 3 características, ¿sería dihibridismo? No, no sería dihibridismo porque di corresponde a 2. Por lo tanto, lo que hizo Mendel fue seguir 2 características al mismo tiempo. Pero hoy en día se pueden seguir más de 2 y eso ya no sería considerado como dihibridismo. Recuerden que el dihibridismo tiene, por eso es una ley, no entendió la anterior, Constanza, me devolveré. Tiene, como les voy a mostrar aquí, unas probabilidades preestablecidas ya. Si yo pusiera aquí 3 características, probablemente tendría que alargar esto 4 más para poder mezclar todos los gametos que se puedan generar. Además que estas probabilidades que ustedes ven aquí, 9 es a 3, es a 3, es a 1, es lo específico para el dihibridismo y en el cruzamiento de
dihíbridos, necesariamente, de dos individuos que tienen o que son heterocigotos para las dos características al mismo tiempo. Felipe, ¿cuándo se ve la replicación, transcripción y traducción del ADN? En un rato más, porque eso es parte de el plan no común, sino que electivo. Constanza me dijo, esta fue la que no entendió. Aquí se está separando solamente los gametos, ¿sí? Obteniendo finalmente los posibles gametos que podría producir este individuo que es un doble heterocigoto. Este individuo podría producir 4 tipos de gametos diferentes entre ellos, y eso, para calcular el número, se puede hacer a través de esta fórmula, donde n es la cantidad de genes alelos en heterocigoto que tiene este individuo. En este caso, A y B están en heterocigoto, por lo tanto son 2. 2 elevado a 2, tendríamos 4 gametos. Vamos con la ejercitación entonces. Una forma de atrofia muscular que afecta al peroné consiste en un deterioro gradual de los músculos distales de los miembros inferiores. Esta enfermedad se inicia entre los 10 y 12 años de edad. El análisis familiar indica que una persona nunca tiene esta enfermedad a no ser que uno de los progenitores la tenga. ¿Cuál es la forma más probable de heredar esta condición? 1. Autosómica dominante. 2. Autosómica recesiva. 3. Heterocigota. ¿Es o son correctas solo 1, solo 2, solo 3, solo 1 y 2 o solo 2 y 3? 3, 4, 5, 6. Necesito desempatar. La respuesta correcta es la A, autosómica dominante. Cuando nos dice que el análisis familiar indica que una persona nunca tiene la enfermedad a menos de que uno de los padres la tenga, eso nos muestra que es autosómica dominante. Autosómico puede estarlos confundiendo un poco, pese a que nosotros ya conversamos la diferencia entre un cromosoma autosómico y un cromosoma sexual. En este caso estamos hablando solo de herencia autosómica. Cuando veamos la herencia ligada al sexo, que es la próxima semana, vamos a poder discutir respecto de si es autosómica o no. En este caso, al presentarle a un progenitor, siempre los hijos van a presentar la enfermedad, lo que significa que el gen es dominante. Si no la tiene ninguno de los padres, el individuo no la va a presentar porque tendría los genes recesivos que no portan la enfermedad. ¿Sí? Jesús me dice, pero no explica si puede ser portador o no. Es que va a poder ser portador siempre y cuando la enfermedad tenga alguna relación con los genes recesivos. Un individuo puede ser portador solo si el gen que determina esta enfermedad es recesiva. Cuando es dominante, o la expresa o simplemente no tiene el gen. Al tener el gen, expresa la enfermedad. Eso quiere decir que sea dominante. Y eso es lo que nos está planteando la pregunta. 2. El o los conceptos fundamentales planteados por Gregor Mendel a partir de sus experimentos es o son ¿qué? 1. Los genes de un individuo están ubicados sobre cromosomas diferentes. 2. Los factores responsables de un carácter en un individuo se separan apareciendo en gametos diferentes. 3. Los caracteres de un individuo se sitúan siempre en una misma posición dentro de los cromosomas. ¿Cuál de estas es la correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 1 y 2, solo 1 y 3 o solo 2 y 3? Morrocotudo me dice, pero un heterocigoto al menos tiene un dominante, lo que significa, Morrocotudo, que si la herencia es dominante, ese heterocigoto va a tener la enfermedad, porque tiene al menos un dominante. Ya tengo una respuesta. ¿Alguien más? Ya. Tengo algunos y tengo uno solo correcto, que es Francisco Vilches. La respuesta correcta es B. Lo que plantea Mendel en sus experimentos es que los factores responsables de un carácter en un individuo se separan, apareciendo en gametos diferentes. Eso es la ley de segregación.
Los genes de un individuo están ubicados sobre cromosomas diferentes, eso no lo plantea Mendel. Y que los caracteres de un individuo se sitúan siempre en una posición dentro de los cromosomas, tampoco lo plantean las leyes de Mendel. Por lo tanto, es solamente la B, solo 2. 3. Al realizar un cruzamiento donde se conoce el comportamiento de los alelos y el genotipo de los progenitores, se puede predecir, 1. La proporción de la descendencia se presentará la característica dominante. 2. La proporción de individuos con fenotipo dominante y los de fenotipo recesivo. 3. El fenotipo del individuo que nace en primer término. ¿Es o son correctas? Solo 1, solo 2, solo 3, solo 1 y 2, 1, 2 y 3. Y como bien dice Francisco, Mendel no conocía los cromosomas. Él no hablaba de genes alelos, ni tampoco hablaba de ADN. Él hablaba de factores hereditarios. Arelis, Mendel sí habló de gametos, porque sí se conocía el tipo de reproducción sexual. Por lo tanto, él llevaba a cabo un cruzamiento dirigido sabiendo lo que estaba haciendo. Y la teoría cromosómica de la herencia le agrega los cromosomas y luego la biología molecular le agrega el ADN y los genes a todo esto de la herencia. Están contestando la E porque no entienden algo. Como me dice Cami Popcorn, que es ¿a qué se refiere que nace en primer término? Eso quiere decir que es el primer hijo que van a tener, su primogénito. Con seguridad andan dudosos hoy día, dubitativos. Ahí sí, la respuesta correcta es D, 1 y 2. ¿Qué permite identificar un cruzamiento? Se puede predecir solo las proporciones de descendencia dominante y de descendencia recesiva. El fenotipo del individuo que nace en primer término sería el primogénito. Eso, como ya les mencioné, no se puede determinar a través de un cruzamiento. No se puede saber cuál van a ser primero y cuál van a ser después, porque en cada proceso de fecundación existe la misma probabilidad de que sea de un tipo o de otro tipo. Seguimos. 4. El pelo rizado en los perros domina sobre el pelo liso. Una pareja tuvo un cachorro de pelo rizado y se quiere saber si es heterocigoto. ¿Cómo debería ser el genotipo de los progenitores para tener una alta probabilidad de que el cachorro sea heterocigoto? A, R mayúscula por R minúscula. B, ambos heterocigotos. C, un homocigoto dominante y otro heterocigoto. D, dos homocigotos recesivos. E, un homocigoto recesivo y un heterocigoto. ¿Cuál es la respuesta correcta? Perfecto, la respuesta correcta es A. Para tener una alta probabilidad de que el cachorro sea heterocigoto, los padres deben ser de razas puras. Uno dominante y el otro recesivo. Si cruzáramos la B, tendríamos solo 50% de probabilidad de que fuera heterocigoto. Si cruzamos este, tendríamos 0, este 0, y este de acá también tendríamos solo el 50%. 5. Un organismo homocigoto para una característica se cruza con un organismo heterocigoto. El alelo dominante es color púrpura, el alelo recesivo es color blanco. En la primera descendencia todos salieron fenotípicamente púrpuras. Al tomar uno de ellos y cruzarlo con un heterocigoto para la misma característica fenotípica, la descendencia dio un 50% homocigoto y un 50% heterocigoto. El individuo escogido para la segunda cruza puede ser 1. Heterocigoto blanco con púrpura, 2. Heterocigoto púrpura, 3. Homocigoto púrpura. ¿Cuál será la correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 2 o 2 y 3? La respuesta correcta es E, 2 y 3. Heterocigoto púrpura y también homocigoto púrpura. Heterocigoto blanco con púrpura no podría ser porque está equivocado, ¿cierto? Un heterocigoto va a expresar la característica dominante,
mientras que el heterocigoto púrpura sí va a expresar la característica dominante, aunque tenga un alelo que sea recesivo, que es lo que permite que la herencia sea 50 homocigoto y 50 heterocigoto. Mientras que el homocigoto púrpura es aquel que da como resultado arriba, en la primera descendencia, todos fenotípicamente púrpuras. Si cruzamos este homocigoto púrpura con un organismo homocigoto, para la otra característica, como aparece ahí, vamos a tener solamente individuos de color púrpura. Mientras que al cruzar un heterocigoto púrpura con un homocigoto, vamos a tener 50% homocigoto y 50% heterocigoto. Le damos la bienvenida a la Universidad Mayor con su pregunta desafío. 6. En el tomate, el color de la cáscara puede ser rojo o amarillo. Con plantas de estos dos fenotipos se realizan los siguientes cruzamientos. Fíjense en los cruzamientos. Roja con roja, 61 rojas. Roja con roja, 47 rojas, 16 amarillas. Roja con amarilla, 58 rojas. Roja con amarilla, 33 rojas, 36 amarillas. Amarilla con amarilla, 64 amarillas. ¿Qué alternativa es incorrecta? A. El fenotipo dominante es el color rojo de la cáscara. B. En el cruzamiento 5, los progenitores son puros. C. En el cruzamiento 4, los progenitores son heterocigotos. D. El genotipo de la planta roja del cruzamiento 3 es homocigoto. E. En el cruzamiento 2, ambos progenitores son heterocigotos. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta, que sería la incorrecta, es la C. En el cruzamiento 4, los progenitores son heterocigotos. Fíjense en el 4. Al cruzar una planta roja con una amarilla, se obtiene 33 rojas y 36 amarillas, lo que significa que tenemos un cruzamiento de prueba o retrocruzamiento, donde la planta amarilla aparece después en la descendencia, por lo tanto esta roja es heterocigota, pero la amarilla no es heterocigota, sino que es homocigota recesiva. No puede ser la D, porque en el cruzamiento 3, la descendencia al cruzarla con una planta amarilla es el 100% rojas. Por lo tanto, esa es correcta. Es homocigoto dominante. Le damos las gracias a la Universidad Mayor por su pregunta de desafío. 7. Al cruzar dos heterocigotos dobles, Mendel obtuvo en la descendencia una proporción fenotípica 9 es a 3, es a 3, es a 1. El resultado permite deducir que A. Existen dos factores para determinar una característica. B. Un alelo recesivo no se expresa en compañía de su alelo dominante. C. Un par de alelos se distribuye independientemente de cómo lo haga el otro par. D. El par de alelos que determina una característica queda en el mismo gameto que el par que determina la otra. E. No existe relación de dominancia-recesividad entre los genes. ¿Cuál de estas es la correcta? Llevo una. ¿Alguien más? 2. Perfecto, la respuesta correcta es C. Un par de alelos se distribuye independientemente de cómo lo haga el otro par. De hecho, es la conclusión a la que llegó Mendel a través de este tipo de cruzamientos dihíbridos, donde existe la segregación de forma independiente. 8. El gen R determina el color rojo y su alelo recesivo el rosado. El gen G determina estambres grandes y su alelo recesivo estambres chicos. Se cruza una planta de genotipo heterocigoto para ambas características con una de genotipo homocigoto para la primera, heterocigoto para la segunda y se obtienen 60 descendientes. ¿Cuántos se esperan de flor roja? Aquí no hay que hacer cruzamiento ni nada, es simplemente mirando la posibilidad de gametos. A4, B15, C20, D30, E60. ¿Cuál es la correcta? Tengo una respuesta, 2, 3, 4,
Necesito uno para desempatar. 5. La respuesta correcta es E, 60. Todos los descendientes serán de flor roja. Fíjense que como segregan de forma independiente, al cruzar R mayúscula y R minúscula con R mayúscula y R mayúscula, todos los descendientes van a ser de flor roja. No estamos hablando de la otra característica, estamos hablando solo de la flor. 9. En las moscas drosófila, el color rojo de los ojos domina sobre el café y las alas rectas dominan sobre las alas rizadas. ¿Cuál será el porcentaje fenotípico de la descendencia de un cruzamiento entre un heterocigoto para ambas características y un homocigoto recesivo para ambas características? A, 75% de ojos rojos a las rectas, 25% ojos cafés a las rectas. B, 25% ojos rojos a las rectas, 25% ojos rojos a las rizadas, 25% ojos café a las rectas y 25% ojos cafés a las rizadas. C, 75 ojos rojos a las rizadas y 25 ojos café a las rectas. D, 50% ojos rojos a las rectas, 50% ojos café a las rizadas. E, 100% ojos rojos a las rectas. Esto es más sencillo de lo que ustedes creen. La respuesta correcta de esta pregunta es la B. 25 ojos rojos a las rectas, 25 ojos rojos a las rizadas, 25 ojos café a las rectas, 25 ojos café a las rizadas. En este caso tenemos las 4 características. Por lo tanto, como tenemos un dihibridismo y los genes se separan de forma independiente y se mezclan de forma independiente, vamos a tener 4 posibilidades, porque tenemos 4 posibles gametos con este heterocigoto. La respuesta correcta es la B. Después lo desarrollan para que se den cuenta que la respuesta correcta era B. 10. En una determinada raza de conejos, el pelo liso es dominante sobre el pelo rizado y el color negro es dominante sobre el blanco. Se quiere determinar el genotipo de un conejo de pelo liso y negro, por lo cual se somete a un cruzamiento de prueba. Si se obtiene una camada de 12 conejos negros, donde 8 tienen el pelo liso y 5 el pelo rizado, el genotipo más probable para el primer conejo es: para el pelo liso, heterocigoto, y para el color, homocigoto dominante. B, homocigoto dominante para el pelo, heterocigoto para el color. C, heterocigoto para ambas características. D, homocigoto dominante para ambas. Y E, homocigoto recesivo para ambas. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta, como dice Josefina, es A, heterocigoto para la característica del liso y homocigoto dominante para la característica del color del pelo, porque nos dice que se quiere determinar el genotipo de un conejo de pelo liso y negro, para lo cual se somete a un cruzamiento de prueba, o sea, se cruza con individuos de pelo rizado y además de color blanco. Al cruzarlo, se obtiene esta camada de conejos donde los 12 son negros. Eso quiere decir que al cruzarlo, el conejo que queremos saber su genotipo es homocigoto dominante porque dio 12 conejos negros, mientras que unos tienen el pelo liso y los otros tienen el pelo rizado. Por lo tanto, necesariamente este individuo debe haber sido heterocigoto para la primera característica. Por lo tanto, el conejo del que queremos determinar su genotipo corresponde a este individuo A, heterocigoto para la primera característica, homocigoto dominante para la segunda. 11. En un cruce entre individuos de Drosophila melanogaster de alas normales y ojos rojos, se obtuvieron 560 moscas con alas normales y ojos rojos, 190 con alas vestigiales y ojos rojos, 175 con alas normales y ojos blancos y 65 con alas vestigiales y ojos blancos. En relación con estos resultados, es correcto afirmar que 1.
Los caracteres dominantes son alas normales y ojos blancos. 2. Los caracteres involucrados se heredan independientemente. 3. El cruce realizado fue entre heterocigotos dobles. ¿Cuál es la correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 3 o 2 y 3? Con seguridad, Karen. Ahí tengo 2. La respuesta correcta es E. Solo 2 y 3. Los dos caracteres involucrados se heredan de forma independiente porque se mezclan entre ellos dando 4 variedades posibles y el cruce se realizó entre heterocigotos dobles. Por eso aparecen las 4 características. No puede ser 1 porque las alas normales sí son el carácter dominante, pero los ojos rojos también son carácter dominante, no los ojos blancos. Los ojos blancos son el carácter recesivo. Entonces, dudas. Voy a dar un minuto de dudas porque nos hemos demorado un poquitito esta vez. Karen, ¿cómo hago para resolver rápido esos problemas? La verdad es que tiene que aprenderse las proporciones. En las leyes en la primera ley, monohibridismo, siempre el cruzamiento de 2 individuos homocigotos para diferente característica va a ser 100%. Heterocigoto y 100% dominante. Y en una segunda generación siempre va a ser 3:1 fenotípicamente y genotípicamente 1:2 es a 1. Y en el caso del dihibridismo siempre va a ser 9:3 a 1. Constanza, ¿qué significa que se hereden independientemente? Significa que no tenemos los dos genes dominantes no van de la manito. Si no se heredaran de forma independiente, iría siempre el gen normal con el gen de ojos rojos. No existiría la posibilidad de alas normales y ojos blancos, por ejemplo. Eso significa. Felipe, ¿la Drosophila melanogaster es la mosca de la fruta o del vinagre? Es Drosophila melanogaster. Y para la otra escriba Drosophila con mayúscula en la D, porque es un nombre científico. Entonces, la próxima semana vamos a revisar todo lo que tiene que ver con genética no mendeliana. Y esa genética no mendeliana incluye herencia ligada al sexo, alelos múltiples, codominancia, dominancia incompleta o intermedia. Y lo vamos a ver todo eso la próxima semana. Así que, por favor, lleguen a la hora. ¿Sí? Exacto, Catalina. Lleguen a la hora para que después le saquen provecho a las preguntas, porque si no, no tiene ningún sentido y van a responderlo con algo que yo no les he refrescado. Entonces, es mejor que lleguen a la hora. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.